Saludos cordiales, amigos, estudiantes y familias de mi querida Hispanoamérica y el Caribe. Bienvenidos al episodio 20 de este tutorial. Este será el episodio final ya. Hemos recorrido juntos un camino muy importante. Durante 20 episodios les he explicado a cada paso, y no solo con teoría, sino con ejercicios prácticos, al analizar dos casos reales sobre mi propuesta llamada Guía Grande Herrera para el diseño preliminar de la investigación, que es lo que hemos explicado a lo largo de este tutorial. Y en estos últimos tres episodios, hemos explicado acerca de lo que es la metodología, y ahí también mi otra propuesta llamada la Guía Grande Herrera para el diseño metodológico de la investigación, que es lo que nos estamos dedicando estos últimos tres episodios. Recuerden que estamos preparando otro tutorial en el cual vamos a extender más la propuesta sobre la Guía Grande Herrera para el diseño metodológico de la investigación. Todos estos materiales ustedes se los pueden descargar de forma gratuita en nuestro repositorio. Así que pueden ir descargándolos y estar atentos de las actualizaciones que nosotros vamos realizando. Recuerden que este material está diseñado de tal manera que puede ser utilizado por investigadores noveles, es decir, principiantes, investigadores de nivel medio, hasta también los investigadores avanzados. La propuesta con ello quiere tener un camino claro en la cual ustedes pueden direccionar de manera eficiente y efectiva para culminar con éxito su proyecto de investigación. En la sesión 18 aprendimos a aplicar la metodología con un enfoque cualitativo. En la sesión 19 hicimos lo propio con un enfoque cuantitativo. Hoy, como les prometí, vamos a completar este trío de análisis. Vamos a ver el caso 2, pero esta vez con un enfoque mixto. Así es, vamos a ver cómo integrar lo mejor de ambos mundos, la profundidad del enfoque cualitativo y la precisión del cuantitativo. ¿Listos? Manos a la obra. Como saben, el caso 2 nos presenta a un docente universitario que se enfrenta a un reto importante. Sus estudiantes tienen un nivel bajo en habilidades mentales avanzadas, a las que en pedagogía llamamos competencias cognitivas complejas. Es decir, les cuesta procesar, analizar y aplicar información de manera efectiva. Antes de empezar, recordemos nuestra brújula, el flujograma de la metodología que proponemos en la segunda guía Grande Herrera. Esta secuencia es una regla de oro, ¿sí? Problema, enfoque, tipo, método, técnica, instrumento. No nos podemos saltar ningún paso. Cada decisión es la base de la siguiente, así que empecemos por el principio. La primera decisión, el problema. Este docente cree que la clave podría estar en la neuroplasticidad, que es la capacidad del cerebro para cambiar y adaptarse. Por eso se pregunta, ¿de qué manera la aplicación de la neuroplasticidad en el diseño de experiencias de aprendizajes universitarios puede estimular el desarrollo de competencias cognitivas complejas? Es una pregunta fascinante, ¿verdad? Y hoy vamos a diseñar la metodología para responderla. La segunda decisión, el enfoque. Aquí es donde empieza la magia y donde muchos se preguntan, ¿por qué un enfoque mixto? Para decidir vamos a usar las tres preguntas guías que aprendimos. ¿Cómo concibo la realidad? Para nuestro docente, la realidad tiene dos caras. Por un lado, el desarrollo de competencias es algo que se puede medir. Podemos evaluar con pruebas si los estudiantes mejoran o no. Eso es objetivo y medible en un enfoque cuantitativo. Pero por otro lado, el proceso de aprendizaje es una experiencia humana. ¿Cómo se siente el estudiante al enfrentarse a un desafío nuevo? ¿Qué estrategias usa para adaptarse? Esa realidad se construye con significados y experiencias, y eso apunta a un enfoque cualitativo. Por lo tanto, para este caso, la realidad es tanto medible como subjetiva. Por eso el enfoque mixto es el ideal.
El paradigma que lo sustenta es el pragmático, que nos dice, usemos lo que funcione para responder la pregunta. La siguiente pregunta es, ¿qué tipo de pregunta tengo? Nuestra pregunta empieza con un ¿de qué manera? ¿De qué manera? Es una invitación a explorar un proceso. Es una pregunta que busca comprensión, pero al mismo tiempo el docente quiere saber si esa manera realmente funciona y en qué medida. Quiere ver un cambio medible. En el fondo, está buscando un cuánto. Así que la pregunta tiene un tinte cualitativo, pero necesita la evidencia numérica del enfoque cuantitativo para ser respondida completamente. Es la combinación perfecta para un enfoque mixto. La siguiente pregunta que hemos aprendido para identificar el enfoque más idóneo es, ¿qué quiero lograr? El objetivo general del caso es evaluar el efecto sobre el desarrollo de las competencias cognitivas complejas. Aquí vemos la dualidad de nuevo. Evaluar el efecto implica medir para ver el impacto, que es la lógica cuantitativa, pero la neuroplasticidad es un proceso complejo. Para entender cómo se da ese efecto, necesitamos comprender las experiencias de los estudiantes. Eso requiere de la lógica cualitativa. Así que no solo queremos medir, queremos comprender profundamente el porqué y cómo de esa medición. Queremos integrar ambas visiones para tener una imagen completa. La decisión final sería que hemos analizado las tres preguntas y las tres nos apuntan a la necesidad de integrar perspectivas. Por lo tanto, el enfoque para este caso es mixto. La tercera decisión es el tipo. Ahora que sabemos que usaremos un enfoque mixto, debemos decidir de dónde obtenemos los datos. Nuestro docente no se va a quedar en su escritorio. Él va a implementar una intervención, va a diseñar experiencias de aprendizaje basados en la neuroplasticidad y las va a aplicar en el aula. Esto implica una manipulación controlada de la variable independiente, la aplicación de la neuroplasticidad. Por lo tanto, no es un estudio documental porque no se basa en fuentes secundarias. Tampoco es un estudio de campo puro porque no solo va a observar, va a intervenir. La respuesta es clara. El tipo de investigación es experimental, pero como estamos en un contexto educativo real con grupos que ya están formados, hablamos de un diseño cuasi experimental. La cuarta decisión, el método y su alcance. Aquí llegamos al corazón. Tenemos un enfoque mixto y un tipo experimental. Ahora debemos elegir la lógica global con la que abordaremos el problema. La guía Grande Herrera nos ofrece varias opciones. Recordemos que para un enfoque mixto de tipo experimental, la guía recomienda un método llamado experimento más entrevista post-intervención. ¿Por qué este método es perfecto para nuestro caso? Fase 1, cuantitativa. Se aplica un cuasi experimento. Esto significa que vamos a tomar dos grupos o el mismo grupo en dos tiempos y aplicar una prueba antes, pretest, para medir el nivel de competencias. Luego implementamos la intervención basada en neuroplasticidad. Finalmente aplicamos una prueba después, post-test, para medir el cambio. La estadística nos dirá si hubo una mejora significativa. Fase 2, cualitativa. Después de la intervención realizaremos entrevistas a los estudiantes. ¿Por qué? Porque queremos saber cómo vivieron el proceso, qué fue lo que les ayudó, qué les costó trabajo. Esto nos dará las historias y los significados detrás de los números. El alcance, ¿qué buscamos con todo esto? No solo queremos describir que los estudiantes mejoraron, queremos explicar por qué mejoraron. Queremos entender los mecanismos de la neuroplasticidad en el aprendizaje. Por lo tanto, el alcance de nuestra investigación será explicativo. Buscamos establecer una relación causal y comprender sus mecanismos subyacentes. La quinta decisión, las técnicas. Definido el método, pasamos a las técnicas, que son los procedimientos que usaremos para recolectar los datos. Como el método es secuencial, las técnicas también lo serán. Técnicas cuantitativas. Fase 1. Tenemos la T17, que es la prueba pre-post. Es la técnica principal de la fase cuantitativa. Nos permite medir el cambio antes y después de la intervención. Tenemos la T17. Recuerden que la T significa técnica y la I significa instrumento. ¿Ya? Entonces, T12, estadística descriptiva, para describir cómo eran los estudiantes antes y después, medias, desviaciones, etc. T11,
prueba de hipótesis para determinar si el cambio es estadísticamente significativo o si pudo ser al azar. Otra técnica que necesitaremos es la T10, estadística inferencial, para generalizar nuestros hallazgos. T18, control de variables extrañas, para asegurar que la mejora se deba a nuestra intervención y no a otros factores. Entre las técnicas cualitativas tendremos lo que es la fase 2, la T5, entrevistas en profundidad o semiestructuradas, para explorar las experiencias, percepciones y emoción de los estudiantes. Las técnicas de integración para todo el método tenemos la T19, integración de datos. Esta es la técnica clave del enfoque mixto. Consiste en cruzar los resultados numéricos de los test con las narrativas de las entrevistas para construir una comprensión más completa y robusta. Y estas serían todas las técnicas que aplicaríamos para esta investigación. Pasemos a la última decisión que tenemos que tomar, que es cuáles serán los instrumentos que vamos a utilizar. Esta es la sexta y última decisión. Finalmente decidimos con qué herramienta concreta vamos a registrar los datos. Cada técnica necesita su instrumento. Instrumentos para las técnicas cuantitativas tenemos I15, instrumento de medición, pruebas estandarizadas. El termómetro para medir las competencias cognitivas complejas en pre y post-test. Tenemos la I14, el formulario estructurado, que será pues la tabla o matriz donde registraremos las puntuaciones de cada estudiante. Otro instrumento que vamos a necesitar es el I11, pues el software estadístico. En este caso, pues SPS o Jamovi. Recuerden que estos dos programas son para el análisis de datos y hacen lo mismo con la única diferencia que el SPSS es de IBM, es de pago, hay que comprar su licencia y se debe instalar en su computadora. ¿Sí? Ese es el programa que al menos yo uso y que con base en mi experiencia considero que es el mejor. Pero si no tienen los recursos para que usted pueda comprarlo, también tenemos una versión gratuita que en este caso es el Jamovi. También es bueno. La ventaja es que es gratuito, de código abierto y lo usa en modo online. Usted deberá decidir con cuál de los dos trabaja. Yo le comparto las opciones, tanto de paga como gratuita, como herramientas para hacer todos los cálculos estadísticos. Veamos el siguiente instrumento, el I16, fichas de registros para controlar variables extrañas como la asistencia o el contexto de las sesiones. Tenemos otro instrumento como el I17, protocolo experimental y documento que detalla cómo se llevará a cabo la intervención. Instrumentos para las técnicas cualitativas. Entre ellas pues tenemos la I10, que sería la guía de entrevistas, el documento con las preguntas abiertas que guiarán la conversación con los estudiantes. Tenemos la I18, que es la grabadora de audio para no perder ningún detalle de las entrevistas. Otro instrumento sería el I21, que son los software de análisis cualitativos. En este caso tenemos a NVivo, que es un programa de paga también, y yo lo considero que es el mejor en el mercado, pero hay varios gratuitos que se pueden utilizar vía online. Este programa permite organizar, codificar, consultar y visualizar grandes volúmenes de información desestructuradas como entrevistas, transcripciones, encuestas, video de grabaciones de audio y redes sociales en un único espacio de trabajo. Es un programa muy bueno. Yo al menos lo recomiendo. Vale la pena aprenderlo y usarlo para analizar datos cualitativos, sobre todo si son en grandes cantidades de información, como por ejemplo una entrevista en un video que tiene una o más horas, ¿no? Instrumentos para la integración. En este caso tenemos el I20 software integrado. Si bien no es un instrumento físico, en este caso se puede combinar el SPSS y NVivo para cruzar y analizar ambos tipos de datos de manera conjunta. O también utilizar la herramienta MaxQDA, que también es de pago, la cual en un solo software combina los dos programas anteriores, especialmente para analizar datos mixtos. Es decir, que usted, si tiene datos que son muy extensos, muy grandes, usted puede utilizar el SPS para los datos cuantitativos, el NVivo
para los datos cualitativos y usted de manera manual puede ir observando e integrando los datos, ¿no? Entonces va viendo los datos cuantitativos y los cualitativos y realiza su análisis. Pero la ventaja del MAS QDA es que en ese mismo software, usted ahí en la misma plataforma, usted puede ingresar los datos cuantitativos y los datos cualitativos. Entonces, pero si los datos no son muy grandes, recuerdo que NVivo también puede usted combinar y convalidar datos mixtos, ¿no? Lo importante es que usted los utilice. Hay muchos tutoriales en internet. Cárguelos en su computadora, ya sean los de paga o gratuito, utilícelos. En el vídeo, en la sesión anterior, yo les recomendaba que si ustedes quieren tener un nivel más alto de experticia en lo referente a la metodología de la investigación, usted sí o sí debe aprender a utilizar estos programas, SPSS o el NVivo, ¿sí? Ya sea para datos cuantitativos o para datos cualitativos. Usted, repito, debe de aprenderlos sí o sí. Les aseguro que al momento de usted estudiarlos y aprender a manejar la información en estos programas, su nivel de comprensión en lo referente a las metodologías de investigación científica se va a elevar exponencialmente, se los aseguro. Bueno, hemos llegado al final de la metodología. Veamos cómo queda el cuadro de metodología que hemos construido juntos para el caso 2. Enfoque mixto, paradigma pragmático, tipo experimental, cuasi experimental, método, experimento más entrevista, post-intervención, alcance explicativo, técnicas, tenemos pruebas pre, post, estadísticas, descriptivas, inferencial, control de variables, entrevistas, integración de datos. Entre los instrumentos tenemos pruebas estandarizadas, formulario estructurado, software estadístico, SPS, software de análisis de datos cualitativos, NVivo, fichas de registros, guías de entrevistas, grabadoras, software integrado, MaxQDA. ¿Se dan cuenta de la belleza de esta coherencia metodológica? No dejamos nada al azar. La pregunta buscaba entender un proceso y medir su efecto. Por eso elegimos un enfoque mixto. Eso nos llevó a querer intervenir en la realidad. Por eso un tipo experimental. Para medir y comprender a la vez elegimos el método experimental más entrevistas. Ese método nos exige medir antes y después y luego hablar con los estudiantes. Por eso usamos pruebas pre, post y entrevistas. Y esas técnicas se materializan en pruebas escritas, grabadoras y softwares. Hemos dado un paso gigante hoy. Hemos aplicado la teoría a un caso real y hemos visto cómo el enfoque mixto nos permite obtener una visión integral y profunda de un fenómeno educativo. Espero que este viaje por los tres enfoques cualitativos, cuantitativos y mixtos le haya sido de gran utilidad. Ahora tienen un mapa más completo para navegar por el fascinante mundo de la metodología de la investigación. Consejos para los investigadores noveles. Ponga mucha atención a esto porque el enfoque mixto es el más retador, pero también el más completo y robusto científicamente. El reto del tiempo y los recursos. Hacer un estudio mixto es prácticamente hacer dos investigaciones en una. Necesitarás más tiempo para recolectar, transcribir y analizar. Planifique bien su cronograma. Segundo consejo, el software es tu mejor amigo. Para la fase cuantitativa, dominen SPSS como programa de paga para PC. Hoja móvil, programa que es gratuito y es online. Para la fase cualitativa, aprendan a usar NVivo como programa de paga para PC. O pueden usar varios que hay gratuitos de manera online. Tercer consejo. La integración, que en este caso pues era la técnica T19, es la clave. El error número uno de los investigadores noveles en estudios mixtos es hacer una parte cuantitativa y una parte cualitativa por separado y nunca unirlas. La guía nos menciona que existen herramientas integradas para analizar los datos mixtos. Yo les recomiendo la herramienta MaxQDA. Es de paga y hay que instalarlas en su PC, pero siempre y cuando sean datos enormes, grandes. Pero con NVivo ustedes pueden solucionar también
para poder integrar ese tipo de datos cuantitativos y cualitativos. Pero dominar ambos programas por separado, SPS y NVivo, y hacer la integración manual o mediante matrices de convergencia es la mejor manera de aprender. Recuerden, deben crear una matriz de convergencia donde pongan a un lado los datos, los números estadísticos y las citas textuales del estudiante que explica ese número. Eso es lo que le da valor a su tesis o artículo. Esta estructura garantiza que al llegar a la sección de conclusiones pueda responder con solidez científica si la neuroplasticidad realmente causa una mejora cognitiva gracias a las pruebas de hipótesis y cuáles son los mecanismos pedagógicos más recomendados en los estudiantes gracias a las entrevistas. Recuerden también que esto es un proceso iterativo, la práctica hace el maestro, no se desanime si al principio les parece un poco complejo. Con paciencia usted podrá volver este tipo de investigaciones en algo natural. También les recordamos que Formar Internacional, pues nos especializamos en la identificación y desarrollo de competencias, que es lo que aplicamos en nuestros diversos cursos y diplomados internacionales. En el repositorio de nuestra web, formarinternacional.wordpress.com, pueden descargar gratuitamente las dos guías. La guía Granda Herrera para el diseño preliminar de la investigación y la guía Granda Herrera para el diseño metodológico de la investigación. Tengan muy presente que al momento de descargar ustedes la guía, en la parte inferior, al último, ahí dice fecha de actualidad, ¿sí? Fecha de actualización. Tengan siempre presente esa fecha porque recuerden que la metodología de investigación no está escrito en piedra, siempre se está modificando. Además, por más experiencia y por más conocimientos que yo tenga, yo también constantemente estoy haciendo cursos, estoy haciendo seminarios, estoy haciendo diplomados internacionales sobre metodología de la investigación. Por lo tanto, también estoy en constante aprendizaje. Eso implica que al volver a revisar mi guía con los nuevos conocimientos obtenidos, pues realizo modificaciones. Por eso es que les recomiendo que tengan bien presente al momento de ustedes revisar la guía, ver la fecha de actualización que sea pues obviamente la más actual. ¿Sí? Si necesitan asesoría personalizada para realizar sus tesis de licenciatura, maestrías o doctorado, no duden en contactarnos. Los datos de contacto están al final del vídeo. Manos a la obra con su metodología y mucho éxito en su investigación. Soy Gerson Grande Herrera, su amigo ecuatoriano, docente investigador, especialista en pedagogía y diseño curricular. Les envío un fuerte abrazo. Hasta la próxima.